Todo planteo de homología es hipotético y por lo tanto hay que ponerlo a prueba. La construcción de un cladograma es un experimento que permite refutar o corroborar las hipótesis de homología. La polarización plantea qué estado de un carácter es plesiomórfico y cuál es derivado. También es hipotética y también se pone a prueba. La construcción de los cladogramas está encuadrada en el esquema hipotético deductivo de generación de conocimiento. Y el cladograma también es hipotético y también debe ponerse a prueba. Una vez construido el cladograma, no es la verdad, es la forma más parsimoniosa de ordenar la información que está en la tabla original de datos. El cladograma tiene consecuencias observacionales que se pueden deducir y que tienen que confrontarse con la realidad, tienen que compararse con otros resultados, a ver si es una mejor o peor respuesta a lo ya conocido. La polarización es la propuesta original que hace el investigador frente a su material cuando plantea hipótesis de qué estado es apomórfico y cuál es plesiomórfico. Es decir, cuál es una novedad evolutiva, un estado derivado del carácter, y en qué casos el carácter está en estado plesiomórfico, es decir, ancestral. En este caso, presencia de patas puede tener dos estados, presentes o ausentes. A y A' es por el momento una designación arbitraria. Podría ser A ausentes, A' presentes. En este otro caso, los estados del carácter cola pueden ser prensil o no prensil. La pregunta que hay que hacerse es, ¿la evolución ocurrió de A a A' o en cambio fue de A' a A? La polarización consiste en dar una respuesta a esta pregunta. ¿Y ese cambio ocurrió una sola vez o más de una vez a lo largo de la evolución? En estos organismos, las patas pueden estar presentes o ausentes. Pero en el caso de la izquierda, tenemos una anfisbena, que es una especie de lagartija sin patas, y en el caso de la derecha, tenemos una culebra. Entonces, en los dos están ausentes. Esa ausencia ocurrió en un solo evento, quiere decir que los dos organismos descienden de un ancestro sin patas, o fueron dos eventos evolutivos diferentes. Entonces, esta similitud es homoplásica. La ausencia de patas no es homóloga en un caso y en otro. Todo planteo de homología, de polarización, es una hipótesis a poner a prueba. Y no hay que tener miedo a hacer hipótesis. La falta de preparación en el método científico hace que mucha gente tema decir algo que resulte falso, cuando en realidad lo que se está haciendo es tratando de dar una explicación y viendo si esa explicación resiste la puesta a prueba. Y si no la resiste, se avanzó en el conocimiento. Definamos ontogenia. Ontogenia es la descripción y análisis del desarrollo de un organismo, desde el óvulo fertilizado hasta la forma adulta. Diríamos de huevo a huevo, pero en general se presta especial atención a la embriogénesis, a la diferenciación del embrión. Por otro lado, la filogenia es la descripción y análisis de la historia evolutiva de los taxones, es decir, de las unidades de clasificación de los seres vivos. Ontogenia y filogenia tienen algo que ver. En el siglo XIX, al comparar el desarrollo embrionario de distintos animales, se advirtió que en las primeras etapas del desarrollo, los embriones de distintos tipos de vertebrados son muy similares y luego se diferencian gradualmente. Vemos a la derecha un embrión humano. Tiene cola, tiene hendiduras branquiales y en determinada etapa de su desarrollo
no se diferencia demasiado del embrión de un ave o del embrión de un reptil. Y todos estos, los mamíferos, las aves, los reptiles, tienen hendiduras branquiales como tienen los peces, solo que los peces, a partir de ahí, desarrollan branquias y los otros tres no tienen branquias. ¿Por qué los mamíferos tendríamos que tener hendiduras branquiales como los peces si no tenemos branquias? Carl von Baer, un autor del siglo XIX, planteó la primera teoría sobre este asunto y desarrolló las leyes de von Baer, que en cierta medida todavía están vigentes. Las leyes de von Baer dicen que los caracteres más generales del grupo al que pertenece un embrión aparecen durante el desarrollo antes que las características más específicas. Si vemos el caso anterior, primero los embriones se pueden reconocer como cordados, como vertebrados, pero entre reptiles, aves y seres humanos, los embriones siguen pareciéndose hasta una etapa de desarrollo posterior. Solo después se van diferenciando y ya es reconocible el ave del mamífero, y dentro de los mamíferos los caracteres más específicos humanos aparecen más tarde. Lógicamente, estamos hablando del aspecto morfológico de los embriones. Hoy es posible identificarlos desde el primer momento con metodología molecular. Segundo principio de von Baer. A partir de las características más generales, las menos generales se desarrollan sucesivamente hasta que al final surge lo más específico. Es decir, que en todos estos embriones que estamos comparando, los pasos son los mismos. Hay una secuencia de pasos que se mantiene a lo largo de la evolución. Cada embrión, en vez de pasar por los estadios de otras formas animales, se separa de ellos. Es decir, que un mamífero no pasa por una etapa en la que es un pez y después se convierte en reptil y después se convierte en mamífero, sino que inician juntos, el desarrollo es parecido y cada vez se van alejando más. Y el cuarto principio de von Baer es que el embrión de una forma superior no se parece a ninguna otra forma, sino solo a su embrión. Obviamente, por la época en la que escribía este autor, se hablaba de animales superiores y animales inferiores. A partir de la teoría de la evolución planteada por Darwin, esta noción de animales superiores, animales inferiores, debió desaparecer. No desapareció porque hay gente que todavía hoy habla de animales primitivos y animales evolucionados o de animales inferiores o superiores. Es una larga batalla lingüística que hay que continuar. Ernst Haeckel, el primer evolucionista alemán, fue un gran difusor de las ideas de Darwin en Alemania, publicó estas ilustraciones para demostrar que los embriones de todos los vertebrados en principio son iguales o casi iguales. En una etapa posterior ya se distinguen los peces y los anfibios, y solo después ya se distingue el embrión de una tortuga, de un pollo, que son bastante parecidos entre sí, salvo por el caparazón, del embrión de los mamíferos, y dentro de los mamíferos son muy parecidos los embriones de un conejo y de un humano. Esto lo plantea Haeckel con una frase: la ontogenia recapitula la filogenia. Es una frase pegadiza, tuvo un gran éxito, se repitió miles de veces y es esencialmente falsa. Esta idea la plantea Haeckel como la ley biogenética fundamental, que hoy está absolutamente desprestigiada. Asume que el desarrollo embrionario evoluciona siempre agregando pasos posteriores a los caracteres terminales del desarrollo de los ancestros. Es decir, que un mamífero cumple todo el desarrollo embrionario de un pez, luego todo el desarrollo embrionario de un anfibio, luego todo el desarrollo embrionario de una lagartija, y así sucesivamente hasta que completa sus pasos terminales y llega a ser hombre. Sin embargo, no todos los cambios se producen por adición de nuevos caracteres terminales. Eso se demostró hace muchísimos años. Pero además, el desarrollo de la genética. En los tiempos de Haeckel se sabía muy poco de genética.
Recién a principios del siglo XX cobraron auge las leyes de Mendel, se empezó el desarrollo de esa rama de la biología. Haeckel falleció en 1919, de modo que no lo podemos culpar de haber desconocido muchas cosas, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de la genética, de la biología molecular, hizo que se descartara absolutamente la noción de que la ontogenia recapitula la filogenia. ¿Tiene algo que ver la ontogenia con la filogenia? Sí, pero no es una recapitulación. Un mamífero no es un pez al que se le fueron agregando características de reptil hasta llegar a ser lo que hoy es. No hay tal linealidad. Los embriones de una especie animal no se parecen a los adultos, actuales o pasados, de otras formas animales. La evolución ocurre en mosaico, y la regulación de cómo se expresan los genes, cuándo y a qué velocidad, determinan variaciones que no son aditivas terminalmente. Aunque la ontogenia brinda información útil para el análisis filogenético, no recapitula la filogenia. Aquí están los dos modelos, el de Haeckel y el de von Baer. En el modelo de Haeckel, los estadios de desarrollo recapitulan los estadios evolutivos adultos. Para von Baer, que es anterior a Haeckel, pero tuvo una visión posiblemente más acertada, no hay recapitulación. El desarrollo del embrión se va diversificando, se van alejando, cumplen ciertos pasos similares, pero se van especializando, pero se van separando, se van especificando a lo largo del desarrollo. Esta idea es la que resulta más convincente en la actualidad. Walter Garstang fue un autor muy lúcido que en la primera mitad del siglo XX hizo algunos aportes fundamentales. Incorporó la ontogenia al proceso evolutivo, pero en forma dinámica, no solo por comparación morfológica. Sostuvo que en el ritmo de desarrollo de las partes del organismo pueden ocurrir cambios, aceleración o retardo de ciertas fases que expliquen el origen de muchas estructuras. Esas estructuras no son cosas nuevas, sino algo que ya existía, pero cambió el tiempo o la velocidad de crecimiento. Una estructura que comience su desarrollo antes o después de lo que ocurría en el desarrollo embrionario de sus ancestros, posiblemente tenga ese órgano, esa estructura, más o menos desarrollada que en el ancestro. Y lo mismo si el desarrollo se acelera o se desacelera. Esto no es necesariamente la adición de nuevos caracteres, sino una modulación de cómo se expresan. Pelos, plumas y escamas son básicamente lo mismo. Es decir, lo mismo, ¿en qué sentido? Son faneras que se desarrollan en la epidermis, todas son de queratina. En los mamíferos es de alfa-queratina, en las aves y otros reptiles actuales tienen alfa y beta queratina, dos proteínas diferentes. En la actualidad se conoce qué genes son los que determinan la formación de pelos, la formación de plumas, el alargamiento como en pelos y plumas, es decir, la evolución sobre la misma base estructural modula la formación de distintas estructuras. Garstang sostenía, con razón, que las innovaciones evolutivas no son siempre el resultado de una adición terminal. Se pueden intercalar pasos, eliminar etapas terminales o eliminar etapas intermedias. Todo eso ocurre en los embriones. Describió casos en los que los adultos poseen rasgos que fueron juveniles en sus ancestros. A esto lo llamó neotenia. E introdujo la idea de la pedomorfosis, por la que una larva madura sexualmente. Es decir, se convierte en adulto sin dejar de tener las características larvales. Este es un axolotl. Pertenece al clado de las salamandras. Es un adulto, pero conserva el aspecto de un renacuajo
incluidas las branquias típicas de los renacuajos jóvenes de los anfibios. Las salamandras normalmente pierden las branquias y sufren una metamorfosis durante la cual adquieren las características propias de las adultas. Esto no sucede con el axolotl, que se mantiene como un gran renacuajo. No se metamorfosea espontáneamente, pero desarrolla gónadas y madura sexualmente. En forma experimental, se puede inducir la metamorfosis y en ese caso el axolotl se transforma en una especie de salamandra. Pero en el ambiente natural, la mayor parte de las veces, ese proceso no ocurre. Este es un ejemplo clásico de pedomorfosis. Garstein sostuvo que la evolución puede ocurrir en forma independiente en las larvas y en los adultos. La aparición de novedades evolutivas puede deberse a alteraciones en la ontogenia y no a modificaciones del estado adulto. Darwin se centró en la competencia, en la supervivencia, en la selección natural del organismo una vez terminado el desarrollo embrionario. En esa época se pensaba que el desarrollo embrionario era fijo, que no podía pasar nada nuevo dentro del útero materno o dentro del huevo. Garstein dijo, ¿por qué no? Y cuando el ciclo de vida es indirecto, es decir, cuando hay larvas que se metamorfosean para convertirse en juveniles o adultos, a esa larva le pueden ocurrir muchas cosas. Un pequeño cambio en el desarrollo embrionario o un proceso adaptativo de las larvas puede determinar diferencias en el adulto que no son adiciones terminales ni son necesariamente modificaciones determinadas por la selección natural en el estado adulto. En contra de la ley biogenética de Haeckel, Garstein sostuvo que la ontogenia no recapitula la filogenia, sino que la crea. La ontogenia, los cambios ontogenéticos, son los que van creando la filogenia. No hay recapitulación. Hace unos 30 años se institucionalizó la teoría del Evo-Devo, basada en la genética embriológica, con métodos moleculares que permitieron descubrir los genes homeobox, que regulan la morfogénesis de los animales. Hoy, los cambios evolutivos que ocurren durante la ontogenia embrionaria son conocidos, se siguen investigando, es mucho más accesible explicar muchos de estos cambios. Por lo tanto, la teoría de Haeckel de la recapitulación debería desaparecer del vocabulario de los biólogos. Cada uno de estos aportes, la epigenética, los genes homeobox, la acción de los genes OX, la heterocronía, es decir, las variaciones en el tiempo y el ritmo de formación de los órganos, todo lo que va aportando la biología, desde lo molecular, desde lo funcional, desde la ultraestructura, debería ser reflexionar sobre el contenido de la teoría de la evolución. El gradualismo darwiniano, basado en la selección natural creativa sobre las variaciones de los adultos en pos de la supervivencia, fue refutada por Margulis al plantear la teoría endosimbiótica seriada de origen de los eucariotas. La biología del desarrollo, al estudiar la morfogénesis de los embriones, la teoría jerárquica de la selección que desarrolló Stephen Jay Gould a fines del siglo XX, todo eso debería modificar el pensamiento de los biólogos, no en descrédito de Darwin, en absoluto. Fue un genio, fue realmente un personaje admirable, pero escribió a mediados del siglo XIX, sin una base genética, sin conocimiento de los mecanismos con los que funcionan los organismos, de modo que su gradualismo seleccionista hoy en día no es sostenido por la mayor parte de los biólogos profesionales que investigan los mecanismos de la evolución. En la fila de abajo están los dibujos de Haeckel. En la fila de arriba vemos las fotografías de algunos embriones estudiados por Haeckel. Haeckel exageró la similitud. Como dibujante, buscó la manera de difundir una idea de modo convincente. La realidad no era tan ajustada, pero es cierto, los embriones se parecen entre sí,
Los embriones siguen patrones de desarrollo similares. Es cierto que primero se forman los caracteres más generales y después los más específicos. Es decir, la idea de que en la ontogenia hay indicios de cómo fue la filogenia todavía persiste, pero no es una recapitulación al estilo de Haeckel. Esta es una larva bipinaria de una estrella de mar. Esta es una larva auricularia de un pepino de mar. Los adultos son animales distintos. Sin embargo, las larvas tienen los mismos lóbulos ciliados, su desarrollo embriológico es prácticamente idéntico hasta cierto punto. Ambas son larvas de animales que pertenecen al filum Echinodermata. La ontogenia nos indica una relación filogenética muy estrecha. Esta es una larva tornaria. El adulto es un gusano que tiene hendiduras branquiales, es lo que se llama un enteropneusto. Es otro bauplan, pertenece a otro filum, es el filum Hemicordata. Sin embargo, cuando se estudia el desarrollo de los lóbulos ciliados, cuando se estudian los genes que determinan su aparición y los que regulan la formación de la larva, se llega a la conclusión de que entre el filum Echinodermata y el filum Hemicordata hay una relación filogenética estrecha. Esta relación se ha sostenido durante todo el siglo XX y ha resistido todas las pruebas morfológicas, moleculares, embriológicas a las que fue sometida. Es una hipótesis que está sostenida por una base de conocimiento muy amplia. Estamos usando la palabra filum. Un filum es una unidad evolutiva caracterizada por un bauplan, por un plan corporal, distinto al de otras unidades equivalentes. El plural de filum es fila. El plan corporal se refiere al número de capas de tejidos que se forman en el embrión, pueden ser 2, pueden ser 3, la disposición interna de los tejidos, órganos y sistemas, la simetría del cuerpo, el número de segmentos corporales si los tienen. Hay animales que tienen metamería, están divididos en segmentos, otros que no, si poseen extremidades, etc. Cada filum, en teoría, tiene un bauplan distinto. Esto traslada la discusión a si ciertas diferencias son variaciones del mismo bauplan o merecen ser consideradas un bauplan distinto, pero el concepto está planteado en forma clara. Estas son larvas trocóforas. Tienen anillos de cilias de función nadadora, un mechón apical de cilias. En este caso, son larvas de moluscos. La primera da origen a un abalón, a un gasterópodo, es un caracol, mientras que la segunda da origen a un quitón que tiene 8 placas dorsales. Estos dos animales tienen el mismo bauplan a pesar de sus diferencias. Esta otra larva trocófora da origen a este adulto. Es una trocófora de un anélido poliqueto, un gusano marino que tiene un bauplan totalmente distinto. Sin embargo, su embriología, las características de sus larvas, indican una estrecha relación filogenética entre los moluscos y los anélidos. Para polarizar los caracteres, cuando queremos hacer un cladograma, hay pocos métodos disponibles. Uno es el llamado método directo u ontogenético. Parte de la noción de von Baer de la similitud del desarrollo embrionario de los clados que están cercanos evolutivamente. Los miembros de clados hermanos siguen el mismo curso de desarrollo hasta el estadio de su divergencia en clados separados. Es decir, dos clados hermanos van a mostrar en su ontogenia los mismos pasos, las mismas características, hasta que se desarrollen sus características específicas. El estado de carácter que aparece más temprano durante la ontogenia se debe interpretar como plesiomórfico.
Si en el curso de la ontogenia se observa una secuencia que va de un estado de carácter presente en un outgroup a un estado que solo se encuentra dentro del grupo de interés, dentro del ingroup, este último se interpreta como derivado, como apomórfico. Si dentro del ingroup se observan dos secuencias embrionarias para un carácter y fuera, en el outgroup, se observa solo una de ellas, se asume que ese patrón de desarrollo que está en el outgroup y en una parte del ingroup es el patrón ancestral. Nos estamos refiriendo a estados de desarrollo, pero vamos a ver que en el método indirecto este concepto lo vamos a extender también a los caracteres adultos. Los peces tienen una línea lateral sensorial que se prolonga hacia la cabeza por ramificaciones con grupos de células llamados neuromastos. Los neuromastos desembocan en la superficie de la cabeza mediante poros que se pueden ubicar en surcos abiertos o en tubos de tejido epitelial. Estos son dos estados de carácter. Neuromasto abriendo al exterior por poros dentro de surcos, o neuromastos que abren al interior de tubos de tejido epitelial. A modo de ejemplo, aquí tenemos una especie de pez, un Poeciliopsis de México, ahí está la referencia bibliográfica, y están indicadas las aperturas de los neuromastos. En rojo están los surcos sensoriales, en verde los poros que se abren en canales tubulares. Esto es común a los osteícteos. Los peces con esqueleto óseo tienen este tipo de estructuras. Entonces tenemos poros que abren al exterior en surcos abiertos y poros que desembocan en tubos epiteliales. Los juveniles de los géneros que tienen canales tubulares, es decir, tubos epiteliales, pasan por un estadio ontogenético caracterizado por surcos abiertos. Muchos de estos juveniles muestran un polimorfismo transicional de líneas tubulares y surcos abiertos. Es decir, que hay pasos ontogenéticos de surcos abiertos, luego hay un polimorfismo, es decir, en el mismo juvenil hay tubos y canales. El desarrollo de un surco abierto es un precursor ontogenético necesario para el sistema de canales tubulares. Entonces, este último tiene que ser derivado, no ancestral. El surco abierto que aparece antes en la ontogenia se interpreta como plesiomórfico. Este es el método directo de polarización. ¿Se pueden cometer errores de polarización? Podría ser. Ese eventual error se descubrirá cuando se ponga a prueba esta hipótesis de polaridad al construir el cladograma. Podemos llegar a concluir que fue un buen criterio que se mantuvo en la construcción del cladograma o que la construcción del cladograma lo rechazó. Podría ser, por ejemplo, que en un clado donde los adultos tienen tubos epiteliales, alguna especie no los formara por una mutación en un gen regulador, en un gen homeobox, no se forman los tubos epiteliales. Entonces aparece con un surco abierto dentro de un clado donde debería tener tubos. En ese caso hablamos de una reversión, pero que es una novedad evolutiva dentro de ese clado. A esa especie particular que sufrió esta modificación, en la tabla original hemos marcado que el carácter tenía un estado plesiomórfico, y sin embargo no es plesiomórfico. Es apomórfico porque significa la pérdida de los tubos epiteliales. Y eso es un rechazo de la hipótesis de polarización. Polarizar no quiere decir afirmar una verdad, sino plantear una hipótesis razonable basada en algún argumento surgido de la evidencia, y después nos daremos cuenta si esto que estábamos diciendo se podía mantener o si debía ser rechazado porque la construcción del cladograma demostró que era falso. El segundo método es el método del outgroup, el método indirecto. Este es el que se usa regularmente casi todo el tiempo.
consiste en plantear la hipótesis más parsimoniosa por comparación con un grupo externo. Aquí tenemos un cladograma de mamíferos. La mayoría de los mamíferos son vivíparos. Sin embargo, unas pocas especies son ovíparas. Aquí tenemos dos estados de carácter. Tipo de reproducción, ovíparo o vivíparo. ¿Cuál es plesiomórfico? ¿Cuál es apomórfico? Ovíparos, por ejemplo, el ornitorrinco, la equidna, que es el animal que está en la foto. Aquí tenemos una pequeña equidna saliendo de un huevo. Mucha gente se sorprende y dice, ¿cómo es posible que un mamífero ponga huevos? Los mamíferos no ponen huevos. ¿Qué son? ¿Mitad mamífero y mitad ave? No, pensemos en el cladograma. En mamíferos tenemos ovíparos y vivíparos. Queremos saber cuál es la condición plesiomórfica. Comparamos con el grupo hermano. El grupo hermano son los saurópsidos. Bajamos hasta el nodo más cercano, comparamos con los saurópsidos. ¿Cómo se reproducen las aves, los cocodrilos, las lagartijas, las serpientes, las tortugas? Ponen huevos. El ancestro común de los saurópsidos, asumimos que ponía huevos. La aparición de la viviparidad es una apomorfía dentro de los mamíferos. El ancestro de los mamíferos ponía huevos y los monotremas, es decir, el ornitorrinco, la equidna, sigue poniendo huevos. Es la condición plesiomórfica. Esto hace que el ornitorrinco sea primitivo. De ninguna manera. Es un animal súper especializado. Es uno de los pocos mamíferos venenosos. Tiene espolones, tiene glándulas de veneno. Es un animal muy especializado, muy evolucionado, si quieren usar el término que es horrible aplicado de esa manera. Solo que los monotremas evolucionaron independientemente del resto de los mamíferos desde hace millones de años. En la otra rama apareció el útero, apareció el modo marsupial de desarrollo, donde el embrión sale del cuerpo materno y se ubica dentro de una bolsa, mientras que en los euterios todo el desarrollo del embrión ocurre dentro del útero. Pero eso es una historia que ocurrió aparte de la vía evolutiva de la equidna y el ornitorrinco. Equidna y ornitorrinco no son mamíferos raros que adquirieron la capacidad de poner huevos, sino descendientes de una rama que conservó el patrón reproductivo ancestral. Por eso, cuando un carácter varía dentro del in-group, comparo con el out-group. Lo que esté en el outgroup y tenga representación dentro del in-group, esa es la condición plesiomórfica. Y después hay algunos criterios de polarización que se pueden usar en casos particulares. Por ejemplo, las hipótesis que se basan en órganos vestigiales. Los cetáceos, las ballenas, los delfines, tienen unos huesos ubicados en la posición que en el resto de los mamíferos ocupa la cadera, pero no tienen patas. ¿Por qué tendrían que tener una cadera si no hay dónde articularla? ¿Qué función cumple esa cadera? ¿Por qué tendría que tener una función? Es un órgano vestigial. Habrá sido funcional en algún ancestro que tenía patas. Luego se perdieron las patas, la cadera se redujo, quedó en esa posición, pero no se sabe que tenga una función actual. Cuando esto ocurre y dentro del grupo, dentro del clado, en algunos casos el órgano está presente y es funcional. En otros casos está presente pero no es funcional, como la cadera de los cetáceos, por ejemplo, y en otros está ausente. El concepto es que presente funcional es plesiomórfico, vestigial no funcional es apomórfico. Eventualmente puede desaparecer. Sería un nuevo paso evolutivo la desaparición total. ¿Por qué se considera así? Porque sería más difícil explicar la situación inversa. Que un órgano que no sea funcional surja, crezca y gane en complejidad a lo largo de las generaciones sin desestabilizar el funcionamiento general del organismo hasta que eventualmente alcance alguna funcionalidad. Lo más parsimonioso, lo más lógico, es decir, en el ancestro estaba presente y era funcional.
y queda en estas especies como un órgano vestigial, algo que ha perdido su función, que se ha reducido en tamaño. O sea, desde el punto de vista del planteo de hipótesis, esta es una hipótesis más parsimoniosa. Algunos planteos de hipótesis de polaridad se basan en el método paleontológico. En principio, a través de la evidencia fósil se considera ancestral el estado de carácter que se encuentra en el fósil más antiguo. Las alas de los insectos tienen nervaduras. Algunos, como por ejemplo las libélulas, tienen alas con muchas nervaduras que se ven en forma de celdas, mientras que otras alas, como las de las moscas, tienen muy pocas nervaduras. En el curso de la evolución, ¿los insectos surgieron con alas simples que fueron haciéndose cada vez más complejas? ¿O tenían alas con muchas nervaduras que formaban celdas pequeñas y en algunos grupos se simplificaron? Los primeros fósiles conocidos de alas de insectos tienen muchas nervaduras. Entonces se considera que este tipo de ala fue plesiomórfico y que las alas de las moscas están simplificadas. La evolución en los dípteros transcurrió hacia una simplificación de las nervaduras. Alas simples son apomórficas, alas con nervaduras complejas son plesiomórficas. En la evolución de los dinosaurios, por ejemplo, el cladograma nos está indicando que las plumas fibrosas de Sinosauropteryx son anteriores a las verdaderas plumas, las que tienen un raquis y barbas hacia los costados, que aparecen en Oviraptor, en Caudipteryx, y solo después aparecieron en Archaeopteryx, no en Archaeopteryx, en el clado del cual Archaeopteryx es un representante. Solo en este clado aparecen las plumas de vuelo que están presentes en las aves actuales. Es decir, la paleontología presenta evidencias. ¿Qué ocurriría si se descubriera un nuevo fósil que revelara que un dinosaurio anterior a Archaeopteryx tenía plumas de vuelo? Entonces se va a discutir el origen del carácter, posiblemente se considere que surgió mucho antes en el tiempo, pero esta secuencia de formación está evidenciada por el registro fósil. Además, en este momento se conocen los genes que determinan el desarrollo de una cosa y de otra. Y si me equivoco, ¿qué pasa si polarizo mal? Polarizar la tabla de caracteres es plantear una serie de hipótesis que se ponen a prueba al construir el cladograma. Las hipótesis pueden superar la prueba o quedar refutadas cuando uno intenta integrarlas con las demás hipótesis necesarias para el análisis filogenético. Rechazar hipótesis de homología o de polaridad es parte del proceso de investigación. Esto no quiere decir que lo hagamos a la ligera, que digamos cualquier cosa porque total. No, la calidad del resultado, la calidad del modelo filogenético que logremos, también depende de la calidad de las hipótesis iniciales. No hay que prestar poca atención en la polarización, pero los riesgos reales son pocos. Normalmente, el investigador no llega a un único cladograma, no llega a la verdad. No es como pretendía Linneo, sino que se confrontan distintos resultados obtenidos a partir de la misma matriz de datos. Con la misma matriz de datos, distintos investigadores o el mismo investigador llega a distintos resultados, a distintos cladogramas. Esos cladogramas contienen distinta cantidad de homoplasias. Los errores de identificación de homologías o de polarización suelen producir cladogramas menos parsimoniosos, es decir, cladogramas que asumen mayor cantidad de pasos. Las homoplasias aumentan la cantidad de pasos evolutivos. Y entonces ese cladograma será rechazado quizá por culpa de errores de polarización. El análisis de cladogramas sirve para identificar los errores de identificación de homología y los eventuales errores de polarización. Siempre es mejor contar con una hipótesis pasible de refutación que operar a ciegas confiando en el instinto. Cuando decimos que un investigador
normalmente llega a distintos cladogramas con una misma base de datos, nos estamos refiriendo a que encuentra distintas topologías posibles. Topología es la forma en la que se relacionan los subclados representados en un cladograma. Es la hipótesis que expresa el cladograma sobre la historia evolutiva del in-group. Estos dos cladogramas tienen la misma topología. En ambos vemos a los gorilas como el grupo hermano del hombre y los chimpancés. Dentro de este clado, los humanos y el bonobo están más estrechamente relacionados que con el chimpancé común, y los orangutanes son el grupo hermano del clado al que pertenecen los gorilas, los chimpancés y los humanos. La historia evolutiva que están contando los dos cladogramas es la misma, es el mismo cladograma. Ambos gráficos, ambos dibujos tienen la misma topología. Es como funcionan los móviles que se usan para entretener a los bebés, donde el viento puede rotarlos de cualquier manera, pero la relación entre las distintas figuras es siempre la misma. Si estamos hablando de dos taxones, nuestra hipótesis es que forman un clado y encontramos una apomorfía, hay una sola topología posible. AB entre paréntesis significa que A es el grupo hermano de B. Es la única topología posible, porque si escribiéramos B es el grupo hermano de A, es exactamente la misma información. Con tres taxones, solo hay tres topologías posibles. A y B forman un clado, su grupo hermano es C, o A y C forman un clado y su grupo hermano es B, o B y C forman un clado y su grupo hermano es A. Lo expresamos encerrando entre paréntesis el subclado dentro de un paréntesis mayor donde está indicado el grupo hermano. Con tres taxones solo podemos encontrar tres topologías diferentes. Los cladogramas no se leen de derecha a izquierda ni de izquierda a derecha. Estas tres imágenes dan la misma información. Tienen la misma topología, es el mismo cladograma. Con cuatro taxones tenemos 15 topologías posibles. Aquí se ven 12. En todos los casos, encerramos entre paréntesis los subclados. En la primera figura tenemos dos clados formados por dos taxones cada uno. Entonces tenemos un paréntesis para el clado AB, un paréntesis para el clado CD, ambos encerrados en un paréntesis mayor. En el segundo tenemos el clado AB encerrado entre paréntesis, su grupo hermano es C, cerramos otro paréntesis, el grupo hermano de estos tres es D y cerramos el paréntesis. Y aquí están las últimas tres. Hay 15 topologías posibles. Entonces, para dos taxones hay una sola topología posible, para tres taxones son 3, para 4 son 15, para 5 taxones hay 105 cladogramas diferentes que se pueden construir, para 6, 945, para 7, 10.395, para 8, 135.135, 2.027.025 para 9 taxones. Un cladograma de 10 taxones puede tener 34 millones, casi 34 millones y medio de topologías distintas. 11 taxones pueden producirnos 654 millones de topologías distintas. Y con 12 taxones es 1,3749 por 10 a la 10 topologías. Un número impresionante. 13.749 millones de topologías. La mayoría de las topologías no van a tener ningún sentido. Solo un subconjunto de estas tendrán significado biológico. Entonces, no sería raro que para un cladograma de 12 taxones encontráramos 1.000, 2.000 cladogramas igualmente parsimoniosos. ¿De qué depende? De la cantidad de homoplasias que hayamos descubierto,
de la calidad de la polarización inicial y del hecho de que toda tabla original de caracteres es limitada y posiblemente en la construcción de los cladogramas surjan dudas, surjan nuevas preguntas. Construir un cladograma abre caminos a la investigación. Esta secuencia, 1, 3, 15, 105, 945, se puede expresar con esta fórmula. El número de topologías es igual a la multiplicatoria desde i igual 2 hasta n de 2 por i menos 3. Multiplicatoria, por si no han visto el concepto, es como la sumatoria, que va sumando los valores sucesivos, en este caso los va multiplicando. Desde i igual 2 hasta el número n de taxones incluidos. Cuando tenemos dos taxones, es 2 por 2, 4 menos 3, 1, una topología posible. Cuando tenemos tres taxones, 2 por 2, 4 menos 3, 1, por 2 por 3, 6, menos 3, igual 3. Cuando son cuatro taxones, hacemos 2 por 2, 4, menos 3, 1, por 2 por 3, 6, menos 3, 3, 3 por 1 es 3, por 2 por 4, 8, menos 3, 5, 3 por 5, 15. Y así sucesivamente. Una vez que se encuentran las topologías más parsimoniosas, la decisión de cuál de esas es más satisfactoria va a depender de criterios biológicos. ¿Cuáles de esas topologías son más compatibles con la información biogeográfica, paleontológica, embriológica? El cladograma no es un objetivo en sí mismo, es el ordenamiento más razonable de la información que se tiene de los taxones que nos interesa investigar. Resumiendo, los métodos más aceptados en la actualidad como métodos generales, el outgroup. La comparación con un outgroup es el método más general. El método directo, la ontogenia, se usa, tiene el problema de que no siempre las adiciones son terminales y tiene el otro problema que en muchos grupos no se conoce detalladamente la embriología de todos los taxones que uno pretende introducir al cladograma. Como método directo también están las secuencias prefijadas. Hay vías metabólicas que van encadenando pasos. Algunas especies excretan amoníaco, otras producen urea, otras producen ácido úrico. Para llegar al ácido úrico hay que pasar por la formación de amoníaco, producir urea y luego ácido úrico. Por lo tanto, la excreción de amoníaco es plesiomórfica. Lo mismo ocurre con secuencias moleculares de control del desarrollo, el orden en que van actuando distintos genes. Estas son secuencias prefijadas que de algún modo también dan evidencias directas de secuencias de cambio. Métodos particulares, el método paleontológico, el análisis de órganos vestigiales, a veces la teratología, es decir, las fallas de desarrollo que hacen que aparezca algún carácter atávico, pero estos métodos particulares tienen mucha menos aplicación. La paleontología en este sentido es más productiva que el estudio de órganos vestigiales y un hallazgo paleontológico puede revertir gran parte del conocimiento filogenético anterior. Entendamos y entusiasmémonos con el desafío de este juego de hipótesis que se ponen a prueba. Esas hipótesis pueden caerse en cualquier momento frente a un descubrimiento, frente a un nuevo análisis. Eso es la ciencia.